Bueno, miren, nos quedamos aquí. Buenos días, Daniel, Gila y Oswani. Nos quedamos aquí en las relaciones durante las diversas crisis que ha vivido el país durante este tiempo. Entonces, recuerden que estamos hablando sobre las relaciones de México con otros organismos internacionales. Dice que tras la erupción de la crisis de la deuda externa en agosto de 1982, la economía mexicana entró en un periodo de franca carencia de recursos externos frescos para invertir, no para pagar deudas. Esto lo supo muy bien manejar el Banco Mundial, el cual, aprovechándose de ello, dio un giro de 180 grados a sus políticas crediticias y comenzó a condicionar sus préstamos a México, es decir, comenzó a otorgar los llamados eufemísticamente préstamos para el ajuste estructural. Sí, con gusto te presto para este sector, pero siempre y cuando hagas estos cambios estructurales en la economía. Fíjense que ahí es donde México a veces se ha limitado a lo que en este caso el Banco Mundial le va pidiendo. Y es así tan, vamos a decir, tan descarado que dice, yo te presto, pero tú tienes que hacer cambios en tu economía. Entonces, ahora, en el año que estoy viviendo, en el 2021, entendemos por qué la economía de México se va transformando o va siendo diferente, no estando porque los legisladores o las cámaras en el gobierno de México vayan haciendo estas transformaciones, sino que ya son condicionantes. Es, por ejemplo, tenemos las leyes que ahora se están promoviendo, ya son condicionantes por parte de los gobiernos externos para que México también las pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué le dice? Sí te presto, pero tú me vas a dejar que haya ajustes estructurales. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Que el sector pues va a decir, bueno, en este caso el gobierno dice, está bien, préstame porque tengo urgencia de recursos, pero los cambios se pueden hacer. Tanto es así que ahora, por ejemplo, en el caso de las nuevas reformas que se han hecho, bueno, en lugar de ir nosotros hacia adelante como pueblo en la economía, pues vamos retrocediendo siempre. Aquí, ¿qué es lo que podríamos decir? Que somos el centro, la periferia está afuera y entonces los de la periferia son los que están dentro de nuestro país. En este caso Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, países grandes como Argentina, Brasil, que también son economías fuertes dentro del continente americano. Entonces, aquí ellos van buscando, siempre buscar soluciones, pero también los compromisos. Ahora, durante el sexenio de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari comenzó a ganar paulatinamente más y más influencia en la implantación de políticas económicas en México. Recuerden que es cuando ya se empieza a hablar de neoliberalismo. Es decir, ya la Unión Europea se estaba organizando. Ya para México había un tratado de libre comercio y ya para ese tiempo, tanto en el sur como Asia Pacífico, ya había tratados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que por supuesto que a cambio de la injerencia el banco prestó más y más dinero. De hecho, ya para los mediados de 90 se había convertido como el mayor prestatario del Banco Mundial en toda su historia. Es decir, a México le había prestado ya y se había convertido en un ente donde resolvía las economías de varios países. Entonces, aquí el Banco Mundial va teniendo injerencia en varios países, en especial en México. Por eso nosotros cuando ya estudiamos, ahorita que están estudiando el bachillerato y estamos viendo ese tipo de relaciones de México con organismos internacionales, que en este caso es el Banco Mundial, entonces ahora entendemos que no es el gobierno de México o no son las cámaras las que deciden el cambio, sino que dicen, a ver, yo los apoyo, pero ahora quiero esto. Yo los apoyo,
pero ustedes tienen que beneficiarme en esto. Entonces, dice, si es que se descartan los préstamos blandos que se hacía en ese entonces a países como la India. ¿Cuáles son los préstamos blandos? Son para los trabajadores, para que haya fuentes de trabajo, para que haya industrias, para que haya maquiladoras, para que haya un sinfín de empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A la India se le prestaba, entonces ahora pues también se le presta a México, pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos sexenios fue donde más nos pegó la crisis a nivel nacional. En la época de Miguel de la, bueno, empezando con la época de Portillo, siguiendo con la época de Miguel de la Madrid y siguiendo con la de Carlos Salinas de Gortari y continuando con la de Cedillo, porque cuando Cedillo termina su sexenio es cuando entra otro partido y otro presidente a gobernar el país. Aquí, en este tiempo, se va a dar la privatización de algunas empresas paraestatales. Durante las administraciones de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, el Banco Mundial miró, promovió con fervor la privatización hecha para el gobierno mexicano. Para desgracia del país, sin embargo, ni los funcionarios del gobierno ni los del banco fueron particularmente acertados en el diseño del proceso de venta de sectores claves para la economía. Por ejemplo, vendieron el Canal 13. El Canal 13 de televisión era del gobierno, era de gubernamental. ¿A quién se lo vendieron? Pues a Salinas Pliego. Telmes era del gobierno, una empresa gubernamental. ¿A quién se la vendieron? A Carlos Slim. La Comisión Federal de Electricidad pues no ha podido dejar de ser del gobierno porque ya vimos que desde años atrás pues ha obtenido préstamos por parte de los bancos a nivel internacional y pues están en deuda porque quien aparece como el aval de esta empresa paraestatal pues es el gobierno. Y Pemex, aunque se dice que es de los mexicanos, pues ahora pues también ya se han vendido algunas partes de sus acciones o de los procesos que tenía antes. Entonces, hubo la privatización, pero pues en este caso, pues sabemos que con las reformas energéticas lo que se hizo fue abrir el campo para que entraran otras empresas. Ahora en México podemos ver muchísimas gasolinerías que son hasta alemanas, británicas, brasileñas, americanas. Y entonces dice, un caso fue la privatización inadecuada de Teléfonos de México, la cual acabó siendo una simple transferencia de la patente monopólica de manos del Estado a manos de un grupo de empresarios encabezados por Carlos Slim, quien a raíz de eso fue acumulando de manera exponencial su riqueza hasta convertirse en lo que es hoy el hombre más rico del mundo. Otro caso fue el proceso de reprivatización de la banca comercial, sobre la cual vamos a hablar después. Fíjense, cuando los grandes empresarios, cuando hay crisis, aprovechan los momentos para hacer compras. Y en este caso, Carlos Slim tenía recursos, tenía el poder adquisitivo y lo que va a hacer es, bueno, comprarle al gobierno Telmex. Y como dice ahí, ¿no? Fue una de las privatizaciones inadecuadas de la de Teléfonos de México porque se convirtió en un monopolio. Imagínense por cuántos años Telmex no manejó los costos de las tarifas telefónicas y después al tener toda la infraestructura van a crear el teléfono celular o bueno, el teléfono no lo hacen en México, ¿verdad? Lo fabrican, pero viene de Asia, llega a México y pues que tendrá más o menos póngale 24 años, 25 años, de que empezó la telefonía celular en México y Telmex la controlaba y se volvió un monopolio. ¿Sí? A lo mejor esto para ustedes ya les tocó vivir en la era milenios, en la era de la tecnología, pero antiguamente no había otra manera de comunicarse por teléfono más que por el fijo. Allá por, le digo, de los años 96, por diciembre o 97 o 96, ya empiezan a surgir los nuevos teléfonos
y ahora los celulares ya no alámbricos, sino señal vía satélite y pues no eran como ahora aparecen así muy pequeños o a lo mejor ya lo van haciendo más grandes, pero casi ya es una computadora donde tú puedes grabar, puedes editar, puedes dar una clase, puedes dar una conferencia, etcétera, ¿no? Transmitir. En aquel tiempo solamente era un medio de comunicación, era solamente para hablar y recibir llamadas. Pero, pues bueno, en este caso no fue un negocio positivo para el país, porque se convirtió en un monopolio hasta nuestros días. Aunque aparecen varias empresas de telefonía en México y van llegando empresas de telefonía de otros países, quien tiene el monopolio y quien maneja todo sigue siendo Telmex. Si yo, Juan José Mexicano González, quiero abrir una empresa de telefonía, necesito decirle a Carlos Slim que me dé permiso para utilizar sus antenas y entonces yo voy a cobrar una renta, pero sobre esa renta también voy a cobrar el costo que tengo por que Carlos Slim a través de Telmex me dé permiso para hacer las transmisiones. Porque en sí las empresas no tienen satélites, en sí las empresas no tienen la forma de comunicarse. Él sí, vía satélite, ahora se comunica y puede llegar a cualquier parte del mundo. Y ahora lo que, hasta donde tengo entendido, la telefonía es solamente por regiones. Y dependiendo de las regiones que estés, es donde tú vas a tener los beneficios para poder comunicarte. Ahora, dice aquí que dos economistas que estuvieron en los sexenios, Francisco Gil Díaz y Agustín Carter, quienes por cierto acabaron siendo años después los secretarios de Hacienda y de Crédito Público, uno durante el sexenio de Vicente Fox y el otro en el Felipe Calderón, escribieron así acerca de la privatización de la banca. Varios bancos fueron comprados sin que sus nuevos dueños procedieran a su adecuada capitalización, debido a que los accionistas a menudo aplacaron su adquisición de acciones, a veces con préstamos concedidos por los propios bancos que habían sido comprados, como hace notar Pascual García Alba, uno de los más lucidos economistas mexicanos actuales. Si tal afirmación fue correcta, es probable que los encargados de la privatización bancaria hayan incurrido impunemente en responsabilidades administrativas. Entonces, aquí, ¿qué se nos está diciendo? Que también privatizar los bancos fue algo que no ayudó al país, porque los bancos no se capitalizaron, al contrario, tuvieron que ser ayudados. Ahí tenemos la ayuda que hace el gobierno de México a los bancos con el FOAPROA. Es decir, cuánta gente no debía dinero a los bancos y el FOAPROA fue el que ayudó a salir de la crisis a los bancos. Y esto a veces como que se nos olvida. ¿Por qué? Porque ya le decía la otra vez, el mexicano tiende a que cuando se tiene recursos se gasta. A cuando se tiene recursos, la persona no trata de decir vamos a multiplicar, vamos a guardar, vamos a ir para un futuro. La persona vive al momento y en este caso lo que sucede con los empresarios es lo mismo. En lugar de inyectar, pues se van gastando los recursos y cuando se dan cuenta, pues ya no tienen ni capitales y los accionistas deben de vender pues las acciones a otros para que puedan tener capitalización y sobre todo que el banco pueda seguir funcionando. Y en este caso sabemos que Francisco Gil Díaz y Agustín Carter fueron unos secretarios que ayudaron mucho al país. Ahora vamos a ver las relaciones de México con el Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que México ha registrado una progresiva estabilidad macroeconómica y se ha convertido en la segunda economía receptora de inversión extranjera directa en la región luego de Brasil, lo que ha sustentado el desarrollo de un perfil, inserción y especialización comercial, principalmente manufacturero. Fíjense, ha registrado una macroeconomía y se ha convertido en la segunda economía receptora de inversión extranjera en la región.
Pues quiere decir que México, después de... Sabemos que Estados Unidos es la primera potencia a nivel mundial, pero sabemos que otra de las potencias en Latinoamérica son Brasil y Argentina, que inclusive con algunos países de Sudamérica crearon un frente común. Pero dice que sin embargo exhibe una débil trayectoria de crecimiento económico por capital, 1.5% desde el 86 y elevados índices de pobreza 42 en el 2018, lo cual dice en parte esos rezagos en acceso a servicios sociales, deficiencias en el mercado laboral y bajo dinamismo de inversión, todo ello en el contexto de persistentes disparidades regionales. Es decir, aunque México estaba en una posición que podemos decir bien, pues el promedio per cápita en el 96 era de 1.5 y la pobreza del 42% en el 18, casi el 50% de los habitantes de México vivían en la pobreza. ¿Y qué era lo que había? Pues no había servicios. No sé ahora por qué se jacta de decir que México tiene muchos servicios, que tiene mucho mercado laboral, hay inversiones, cuando no es cierto, ¿no? Fíjese, ahorita lo estamos viviendo con la pandemia. México no tiene capacidad hospitalaria como lo tienen otros países. Ustedes ven a través de los medios, si México tuviera esa capacidad hospitalaria, como lo mencionan, como se jactan de decirlo, pues en la actualidad México tuviera todos los recursos y no estuviéramos viviendo esta pandemia como mucha gente lo está padeciendo, donde hay gente que está enferma del COVID y ha muerto en el hospital en urgencia porque no tienen camas, porque los servicios son deficientes, y así vamos también al campo laboral y también a la inversión. O sea, ahorita no hay inversiones. En México no hay nada. Entonces, no solamente de años atrás, todo este problema se viene arrastrando hasta hoy. ¿Eh? Cuando hay un problema económico, cuando hay un problema de deuda, se viene arrastrando y viene afectando a años posteriores. Ahora, de 2013 al 2018 hay una estrategia. ¿Qué es lo que se va a plantear aquí? Productividad, desarrollo social, desarrollo territorial. Y entonces el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó recursos para el país por 12.960.000, que incluye 10.970.000 correspondientes a 31 operaciones con garantía soberana, 24 préstamos en inversión de 6.320.000 y 7 apoyos a reformas políticas de 4.650.000. Y ahí vemos, ¿no? Fíjense, cómo va aprobando los recursos. No le dijo, te voy a dar 200 millones de dólares y tú los vas a distribuir en lo que quieras. No, ya el banco le está diciendo, te vamos a dar 12.960.000, que incluyen esto para que operaciones con garantía soberana. Pero también te vamos a dar 24 préstamos de inversión para 7 apoyos a reformas políticas por 4.650 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando una reforma se aprueba, el banco aporta. Y si la reforma no se aprueba, pues el banco no aporta. Por eso nosotros debemos ser muy inteligentes. Bueno, yo esto ya lo sé desde que tengo uso de razón, de cuando estaba López Portillo, después Carlos Salinas de Gortari, después Cedillo y todo, ¿no? Se aprobaba una reforma, hubo dinero del extranjero. Se aprueba una reforma ahorita, hubo dinero del extranjero. ¿Ustedes creen que la reforma educativa fue por la inteligencia y la capacidad de los secretarios de educación pública o de quienes están cerca? No, es porque el banco les pedía, ¿saben qué? La educación tiene que mejorar y yo les doy si ustedes aprueban la reforma. ¿Ustedes creen que la ley federal de trabajo se va a modificar porque llegaron y descubrieron el hilo negro y ahora sí vamos a apoyar al trabajador? No, dijo el banco,
o dijeron, aprobamos, pero te tiene que dar la reforma de trabajo. Entonces, aquí es algo que debe quedar bien claro, o sea, los bancos han apoyado siempre y cuando, pues, el gobierno de México también abra sus puertas. Si no abre sus puertas, el banco no apoya y no ayuda. Entonces, la estrategia, fíjense, ¿cuál va a ser con México para el 2019 al 2041? O sea, ya estamos hablando de que México ha hecho tratados hasta el 2041. Por eso, cuando uno escucha a presidentes de que el pasado de aquí, pues es que ellos no saben que a lo mejor el anterior o los anteriores hicieron un compromiso con el banco, no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿eh? Y en este caso, si estamos hablando del 2019, ¿verdad? Quiere decir que pues, terminaba el periodo de Peña Nieto y empezaba el periodo del presidente López Obrador, y se tiene como objetivo principal contribuir al crecimiento económico inclusive y sostenible y al dinamismo de la productividad. Con este fin, el banco dice, ha acordado con las autoridades enfocar sus acciones en 3 áreas: contribuir al acceso equitativo y sostenible a servicios sociales. México ha seguido recibiendo dinero. Que no lo hacen público, pues claro, no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque ahorita se maneja un estado de austeridad, un estado donde el país no se endroga, un país donde no necesita ayuda del extranjero y ni menos de los bancos internacionales. 2, alentar el dinamismo de la inversión. 3, contribuir a un desarrollo territorial más equilibrado y sustentable. Los aspectos de calidad institucional y transparencia, innovación y agenda digital, cambio climático, así como género y diversidad, se incorporarán de manera transversal en cada una de estas áreas. Ahí está la clave. Es decir, todo lo que México está viviendo es por parte del banco, o sea, en este caso de una estrategia del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, no es así como decir, a nosotros nos están ayudando los que están en el poder, no, ya ahí hay un compromiso y ustedes así lo tienen desde 2019 hasta el 41, es decir, 20 años más. Es donde México tiene que estar apoyando lo que el banco le está pidiendo ahí. Contribuir al sexo educativo, equitativo, sostenible, al desarrollo, a calidad institucional, a la transparencia, a la innovación, a agencia digital. Fíjense, ¿eso cómo se llama? Big Data. Y esto se llama gobiernos abiertos. Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es lo que ahorita ya en países de Europa se va manejando. Inclusive ya ahora veo que, por ejemplo, en la licenciatura, ya no casi se maneja la licenciatura en Contaduría Pública, pero ahora son en finanzas y contaduría pública y todo eso. Ya hay una materia que se habla del Big Data, que es la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Ahí hablan de eso, ¿no? De transparencia, de innovación y agenda digital. Imagínense, aquí en México, en lo digital, a través del sistema tributario, están muy atrasados. Hay compañeros de la maestría que luego están preguntando, oigan, ¿me pueden informar si ya hay citas para el SAT? Y ahorita, por ejemplo, estamos a finales de enero y ya abrieron la página para febrero. Y ayer mismo se han de haber acabado las citas en Córdoba, porque van abriendo la página al final del mes. Imagínense cómo se va trazando todo un trámite. Yo tenía que hacer una cita para un joven porque se va a titular y necesitaba ya estar dado de alta en el SAT. Nunca puede sacar cita por el sistema que tiene digital muy obsoleto. Y mis compañeros decían que estaba muy lento, que no se podía accesar, que ya quedaban pocas citas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, les digo, ya en varias partes del mundo se está manejando y pues lleva muy bien, ¿no? En México, pues,
En lugar de buscar la transparencia, rendición de cuentas, pues queremos volver al pasado. Marco de financiamiento indicativo. El gobierno de México ha indicado el interés de continuar con un marco de financiamiento en línea con la estrategia anterior. En el tal sentido, el banco prevé aprobaciones de operaciones con garantía soberana aproximadamente de 250 millones para el periodo 2019-24, con un programa aproximadamente de 1.700 millones por año. Al final de la estrategia, la deuda del Banco Interamericano de Desarrollo podría representar 53% de la deuda con organismos multilaterales y 8% de la deuda externa de México. Fíjense, ahí ya estamos viendo que están pidiendo ya aprobación de generación de garantía soberana por 10.250.000 desde 2019 al 24, con un programa aproximadamente de 1.700 millones por año, y al final, fíjense, la deuda va a ser el 53%, es decir, de los organismos multilaterales, es decir, de los bancos a los cuales pues le prestan a México. Y se decía que ya no iba a haber deuda, se decía que ya no iba a haber préstamos, se decía que todo esto iba a manejar bien, ¿no? Aquí está, ¿sí? O sea, ya se habla de un compromiso, y decía yo, compromisos, se hacen pactos, los avala el gobierno y los avala la Cámara de Diputados. Aspecto de implementación, dice aquí, en respuesta a la necesidad regional, el banco continuará explorando con las autoridades opciones para apoyar a entidades subnacionales en forma directa a través de la banca de desarrollo, tomando en cuenta la institucionalidad vigente en el país. Asimismo, se buscarán soluciones operativas en sintonía con un contexto en el cual México tiene acceso a fuentes variadas de financiamiento. Fíjense, ya se va a entidades. Por ejemplo, si Pemex quiere un préstamo, entonces ya en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo lo puede hacer, en el Banco de Desarrollo. Pero en este caso, si algún estado necesita algún préstamo, pues también tiene que ser autorizado. Ahorita saben que, por ejemplo, llegaron ya las vacunas de Sputnik a México, y para poder ser aplicadas se necesita la autorización de la COFEPRIS. O sea, aquí puede llegar todo, puede llegar muchísimos productos, pero cada dependencia tiene que aprobarlos. Si llega un producto alimenticio, pues aquí la Secretaría de Economía o de Aduana o la que sea la encargada, pues tienen que verificar. Y la Secretaría de Recursos Hidráulicos o la Secretaría de Agricultura o la Secretaría de Pesca, ellos son los que tienen que dar el veredicto bueno para ver si va a entrar o no el producto que se encuentra en las aduanas. Y si no entra, pues una de dos, si es perecedero se echa a perder ahí, o si no, pues se regresa al país de origen. Pues en este caso, ahí es donde se dan las implementaciones para que pues se vaya haciendo un desarrollo regional, como se ha querido hacer durante muchísimos años, y pues en la actualidad no se ha logrado. Principales riesgos para la estrategia residen en el impacto de fenómenos naturales extremos y en un debilitamiento del crecimiento, del deterioro del clima de negocios, producto de la incertidumbre vinculada al retraso en la ratificación del TEMEC, la situación de Pemex y un aumento de la inseguridad y de la percepción de falta de transparencia en el país. Fíjense, los tratados, vamos a llamar así, los primeros tratados que hay muchos tratados que van a surgir en el mundo, pero los más fuertes fueron cuando se hace la Unión Europea y después de América del Norte, porque abarcaba la mayor población a nivel mundial. Imagínense ver lo que es nuestro país México con 32 estados y ver lo que es la Unión Europea, pues cada estado sería un país aquí en México, ¿no? Entonces ahí lo que hacen es unirse para hacer una sola
una sola nación, y aquí en el norte se trata de hacer también un bloque. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Que dice que aquí los riesgos para la estrategia reside en el impacto de fenómenos naturales extremos y debilitamiento del crecimiento y deterioro del clima de negocios producto de la incertidumbre vinculada al retraso de la ratificación del TECMEC, el Tratado México-Canadá. Entonces, quiere decir que los fenómenos naturales también afectan al mundo. ¿Por qué creen que ahorita con la pandemia el mundo ha mejorado? Se ha dicho que el hoyo negro que estaba en el Ártico ha desaparecido o va desapareciendo. Los mares están sacando toda la basura que el ser humano pues ha desechado. Algunos lugares se han limpiado, algunas ciudades la contaminación ha desaparecido. Pero en este caso, México estaba como que retrasado en este tipo de información, y sobre todo porque el TECMEC no se firmaba. Y también la situación de Pemex. Recuerden que Pemex se abrió la oportunidad para que pues el mundo comprara los productos, el mundo ofreciera todo eso, y entonces pues se dan en este caso muchísimos problemas, ¿no? Que hasta en la actualidad lo estamos viviendo. Ahora que están haciendo las famosas auditorías y se están dando cuenta de que pues ciertas empresas del gobierno federal pues fueron malbaratadas, ¿verdad? Y entonces pues no hay una transparencia y no hay una mejoría en la economía en el país, aquí se ve claro. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los organismos internacionales van a ayudar, en este caso, a que el país pues vaya caminando y vaya funcionando. Sobre todo las economías en un país son bien importantes. Por eso ustedes desde ahora, que son estudiantes de bachillerato, no solamente deben de conformarse con lo que nosotros recibimos a través de la televisión, a través de las redes sociales o en este caso a través de la radio, sino que nosotros tenemos que acercarnos y ser hasta cierto punto testigos de acontecimientos o de hechos que se van viviendo. Porque en política se van a manejar muchísimas cosas. Como ya se lo decía anteriormente, pensamos que todo lo que se hace en México o todo lo que se realiza en México puede ser de beneficio para muchas actividades que tenemos que hacer. No, más bien es porque en este caso hay entidades externas que son las que van influyendo para nuestro trabajo en México. Entonces, aquí es donde uno va a tener ya una visión más amplia, ¿verdad? De lo que implica esto y sobre todo cómo se puede salir adelante. ¿Sí? Vamos a ver un video, a ver si nos da tiempo, permítanme. Hi everyone, I'm Lucy, and today I want to tell you what it
Y bueno, en este momento saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco, hasta Imagen Empresarial a través de la señal de Imagen Multicast. Señor Pacheco, buenos días. Buenos días, mi querido Paco. Qué gusto saludarte esta mañana y con muchos datos. Y ahora que estás hablando de este asunto del COVID, sin duda clave lo que estamos observando en Europa. Por un lado, en el Reino Unido, en donde pues, la tasa de contagio se ha acelerado por esta nueva variante del SARS-CoV-2. Y el otro es Alemania, mi querido Paco, que es la cuarta mayor economía del planeta, es el motor que mueve a la Unión Europea y al conjunto, por supuesto, de ese continente y que nos habla evidentemente de lo que están observando, sobre todo porque digamos, la formulación de política pública con respecto a esta nueva variante, pues sí que se plantean paradojas importantes en términos de pues cambiar incluso aún más las conductas en términos de los confinamientos que incluso podrían no ser suficientes y eso tendría que poner un nubarrón importante en la economía. No obstante ello, Paco, ayer el Banco Mundial emitió su proyección de crecimiento económico para 2021 y 2022. En el caso de México se ve que este año estaríamos creciendo 3.7%. Estima que el año pasado habría caído la economía mexicana 9%, lo cual se encuentra en línea con lo que han planteado otras proyecciones, por ejemplo, la encuesta que realiza el Banco de México, el propio Fondo Monetario Internacional. Lo cierto, mi querido Paco, es que en el caso de México, si observamos, por ejemplo, lo que está aconteciendo en Brasil, cayeron a la mitad de lo que se contrajo México el año pasado, y en el caso de Estados Unidos menos de la mitad, 3.5%, que es nuestro determinante. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, por ejemplo, un país como Brasil para el 2022 ya estaría pensando al menos nominalmente en estar en niveles similares a los que tenía en 2019. En el caso de México, por lo menos, y siendo optimistas, y de acuerdo a lo que proyecta el Banco Mundial, estaríamos pensando hasta el año 2023. Y brevemente eso me lleva a un tema en el que ya estaré ahondando más adelante, pues esta visión en donde este informe que da la CFE a propósito de los apagones tiene que ver porque culpan ahora como chivo expiatorio a las generadoras de energía renovable y eso por supuesto pues no se sostiene, ¿no? Ya dijeron que van a investigar el documento apócrifo, pero veía los datos de Alemania. Alemania el año pasado, mi querido Paco, superó por primera vez el 50% de generación, de su generación eléctrica fue de renovables y no tuvo apagones, qué raro. Pero bueno, pues ahí está el tema, mi querido Paco. Señor Pacheco, pues es Bartlett, si se le cayó el sistema, si el señor, perdón, pero tiene más años que la Comisión Federal de Electricidad, yo respeto mucho a las personas de edad avanzada, por supuesto, pero pues no, es como si a mí me pides que yo le entienda de entrada toda la cantidad de cosas que hay en las redes sociales, pues no lo entiendo, porque ya tengo una edad en la que no lo entiendo, el señor Bartlett tampoco lo entiende. Es como si fueras el director de TikTok, mi Paco. No, pues imagínate, Exacto. no me sale el bailecito. Entonces, mire, ahí vemos, escuchamos cómo las economías del mundo siempre van a tener el apoyo, y habla ahí del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial, y cómo los bancos van haciendo calificaciones, porque también habemos de entender que los países van siendo calificados según, en este caso, lo que vayan reflejando a través de sus finanzas o a través de la economía. Y según vaya siendo muy transparente esta información, porque recordemos que hay países que viven en total pobreza y que pues a veces uno ni se imagina, ¿no? Tenemos ahorita los casos de Centroamérica, los americanos que venían por miles y que detuvieron en Guatemala. Algunos andan por aquí en la zona y otros pues se regresaron a su país de origen. Pero ¿qué ha pasado? Que por los desastres naturales, por la mala administración de las economías, por los gobiernos de dictadura, pues ahí se va afectando todo. O sea, afecta a la familia, a la clase social, a la clase trabajadora, a los estudiantes y a la formación de muchísimos otros aspectos. Entonces, aquí yo creo que es bien importante entender que un país sin economía y sin vamos a decirlo así, situaciones saneadas, pues nunca va a salir adelante. Si en este caso no hay estrategias que ayuden a salir adelante y vamos a encontrar que cada década o cada época, cada cambio van a surgir fenómenos que van a afectar a la nación,
pero no sabemos a dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? O a dónde vamos a ir a parar con esto, porque pues todo está complicado. Ahorita mismo la situación en México es muy difícil y con el COVID ahorita en la Ciudad de México ya empezaron a abrir ciertas tiendas que no son estrictamente indispensables para la generación de empleos, pero por ejemplo Monterrey ahorita está en ese peligro de cerrar lugares que no son estrictamente indispensables y entonces la economía es donde afecta. Imagínense que pues ellos tienen que pagar a bancos, tienen que pagar créditos, tienen que pagar muchísimas cosas. Entonces ahí está la importancia de que un gobierno se preocupe porque las finanzas sean sanas y porque todos los medios lleguen a la comunidad. Y bueno, a lo mejor Ixel y Oswani, que está aquí, no me escucharon, pero pedí permiso solamente para darles una clase, 1 hora de clase porque tengo un compromiso. Y ya les encargo por ahí para que durante esta media hora que queda, terminen su trabajo de esta semana. Que tengan bonito día y ya nos vemos el lunes. No sé, ¿ustedes saben si el lunes hay clases? No, no sabemos, profe, no nos han avisado nada. Ah, bueno, pues sería bueno que preguntaran si va a haber clases el lunes, porque creo que como se celebra el 5 de febrero la Constitución, entonces lo pasan para el día 1 y marca día no laboral, pero no sé si aquí, aunque sea online, también se descansa o no se descansa. ¿Ustedes descansan? Sí. Ah, Sí, bueno. profe. Antes nomás sería confirmar y si es eso, pues ya les mando un mensaje por el WhatsApp, ¿no? Que tengan bonito día. Gracias, profe, hasta Gracias, luego. profe. Adiós. Profe, tengo una pregunta sobre la evidencia. Dice algo que tenemos que leer de la página 66 a no sé cuál, pero no sé en dónde está el link de eso. Ah, mira, si quieres la verifico y ya te contesto, ¿sale? Sí, está bien, profe. Vale, gracias. Profe, Gracias. disculpe. Sí. También tengo otra pregunta sobre la evidencia. ¿La quiere que la subamos en PDF o así en PowerPoint? No, la evidencia de cuál, de la de esta semana. Sí, es que estoy viendo aquí, pero no sé si la quiera en PDF o Ahí que dice en PowerPoint. PDF o No, profe, no dice nada, por eso ya se le iba a enviar, pero se le iba a enviar así en PowerPoint. Y por eso le creo que preguntaba. hay un trabajo que es PowerPoint, ¿eh? Sí, Creo creo que que sí, entonces. es de PowerPoint, es Sí, creo que sí, entonces, profe. Ujú. Sí, es en Sí, porque ya, PowerPoint. ya leí las páginas de aquí del libro